Buenos días en el caso mío. Vamos a empezar a trabajar con Excel y la presentación que tenemos en la carpeta, ¿verdad? Excel, que se llama, es la de lógica. Es la segunda presentación, un archivo HTML que ustedes tienen ahí, que habla sobre las funciones y la lógica dentro de Excel, la forma en que podemos crear procedimientos o cosas para que nos brinde resultados. La clase anterior observamos o nos dedicamos más a la cuestión estética de Excel, los colores, las formas, cosas por el estilo. Esta vez vamos a fijarnos más en lo que es lo meramente de automatización, de lograr procesos con Excel. Para ello, yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Esos ejemplos van a venir acorde a tratar de acomodarlos de alguna manera con la realidad educativa. Pero cuando más aterricemos en eso de la realidad educativa es cuando lleguemos a lo de ya las clases presenciales otra vez, al aula, a hacer el registro que vamos a hacer. Entonces, si todo sale bien, esto va a ir ¿cómo lo digo? Yo voy generando los ejemplos a como me vayan llegando a la mente, entonces si en algún momento sucede algún errorcillo, todo yo lo corrijo. Si algo no se entiende, pueden volver a ver el video cuantas veces quieran para intentar llegar a la conclusión que quieren llegar. Si no, recuerden que pueden hacer una lista de dudas bien y, y la próxima clase llevar las dudas al aula y yo se las puedo contestar. Y como repito, vamos a seguir repitiendo los procesos en el aula. Entonces no es que es la primera vez y la única que vamos a hablar sobre esto y que se tienen que aprender. Otra cosa muy importante es que esta clase o este video no es justamente para que se aprendan de memoria las funciones y todo lo que vamos a ver, sino que entiendan la lógica que hay detrás o que entendamos la lógica que hay detrás. Tenemos un documento de Excel. Ya la parte técnica de Excel, la parte lógica, la parte, como gusten llamarle, ya la vieron ustedes ese día, los dibujitos, las imágenes, todo eso. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Lo siguiente. Vamos a empezar hablando del motor de Excel y las variables. Cuando hablamos de lógica, hablamos de procesos que tienen que suceder en orden específico para tener un resultado. Cuando yo les digo a ustedes encuentren lógica atrás de algo, estamos hablando de un proceso en el que yo primero identifico cuál es mi problema o cuál es mi necesidad. De esa necesidad, entonces luego tengo que decir, quiero que la solución me brinde X cosa. Y en medio de esos dos, planteo el camino para llegar ahí. Todas las cosas que tienen que suceder. Más adelante lo vamos a ver. Resulta que Excel es dos cosas, a grandes rasgos. Puede ser muchas, pero es dos cosas. Una es un editor de texto. Tal vez no voy a leer literal lo que está en la presentación, pero eso es lo que está aquí. Excel es un editor de texto. ¿En qué momento Excel es un editor de texto? Cuando yo vengo y escribo hola a todos. ¿Ok? Entonces, Excel es un editor de texto porque me está diciendo a mí que yo puedo escribir en las celdas y ahí están las cosas. Por ejemplo, si yo vengo y escribo aquí 5 más 5, me queda 5 más 5 porque es un editor de texto. Pero cuando yo utilizo el activador, que es el signo igual, le digo a Excel, vamos a trabajar con la lógica detrás de esto.
y se puede volver, por decirlo de alguna manera, una calculadora, aunque, aunque Excel no es una calculadora per se. O sea, Excel calcula, pero también cumple ciertos valores lógicos, no solo calcular como tal. Que no es que solo suma, resta, divide, multiplica, no. Excel tiene varias cosas también que son funcionales a él. Si yo quiero que esta información esté aquí, pero con la lógica detrás de ella, entonces yo voy a activar eso así, igual, y le voy a hacer 5 más 5, y me va a dar 10. ¿Por qué? Porque entonces ya dice Excel, ok, no es que tengo que aparecer el texto ahí, tengo que hacer la lógica detrás de eso. Me están dando un operador matemático que es el de suma y me están dando dos cantidades. La lógica más lógica, valga la redundancia, es que es 10. Tengo un 5, le sumo 5, me da 10. ¿Qué hice diferente? Ok, utilizar el igual para decirle que no solo es que aparezca el texto, es que realice la acción que ahí se le está solicitando, en este caso sumar. Aunque en mi celda aparezca el número 10, si usted viene aquí a la barra de fórmulas, aparece el contenido real de la celda, que es 5 más 5. ¿Qué pasa si yo cambio eso por un asterisco? Ahora es 25. ¿Qué pasa si lo cambio por división? Ahora es 1. Lo mismo que yo hago con una calculadora. Está calculando. Yo le estoy dando los datos y Excel está tomando esos datos para cumplir una lógica sencilla. Sume esto con esto. Divida esto entre esto. Esa es una lógica. Agarre esto y divida en tantas partes. ¿Ok? Simplemente para yo activar la lógica detrás de las funciones y todo lo que vamos a trabajar con Excel, tengo que iniciar siempre con el igual. Cuando estoy trabajando dentro de una celda, tengo que iniciar siempre con el igual, porque si no, simplemente estoy moviendo texto. Ahora, hay cositas que ahorita van a notar, que yo les voy a explicar para evitar ciertos problemas que esto nos trae, que es, ¿qué pasa si ocupamos usar un igual para algo de texto? Ok, seguimos. Las referencias. Muchachos y muchachas. Una referencia es cuando yo tengo una información en un lugar y quiero utilizarlo para algo en otro lugar. Es muy importante usar referencias en Excel por la necesidad de que cuando yo quiera editar algo y tengo procesos largos, no editar todo el proceso, editar la referencia y poder incluso, escuchen esto, y poder incluso reutilizar algunas partes en otras porque funciona exactamente igual, simplemente modificar las referencias. Cuando hablamos de referencias, estamos hablando de esa información que está en una celda específica y que quiero utilizarla para algo después. ¿Cómo funciona eso? Ok, vean este hola a todos que está aquí. Si yo quiero escribirlo aquí también en la celda I9, yo podría escribirlo otra vez, pero ya está escrito. ¿Y qué pasa si a futuro yo quiero cambiar los dos? ¿Tengo que volver a escribir los dos? No. Yo nada más le doy igual a la celda I9 y le doy clic a la celda donde está la información que quiero. Hola a todos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la celda I9 es igual a la celda G9. ¿Y qué hay en la celda G9? Hola a todos. Entonces, ya con eso yo empiezo a tomar referencias. Si yo tengo una información que es importante para mí, la pongo en una referencia y luego la utilizo en varios lugares a la vez. Y así sucesivamente. Yo puedo después dar otra vez igual aquí y dar clic aquí y se replica todo. Pero si yo escribo adiós a todos, las celdas que tienen esa información también se modifican. Entonces, si en algún momento yo tuviera que modificar esa información, la puedo modificar simplemente en la celda original. Y las demás retoman esa información. A eso es lo que hablamos de referencias. Cuando yo creo un dato que me va a funcionar,
para otras funciones o para llevarlo a otro lugar. Dentro de la lógica, ¿ok? ¿Para qué sirve eso? Simplemente para adelantar procesos. Ok, empecemos entonces con una lógica diferente. ¿Qué tal si yo, profe, tengo una lista de estudiantes? Entonces tienen los nombres, ¿verdad? Y tengo a Juan, a Mario, lo he escrito en mayúscula para no complicarme. A Mario, a Pepe, a Laura, a Jimena, a Andrés, María, Zoila, Ernesto. No sé si se escribe Ernesto. Darien, Poncho, Emily. Ok, tengo todos sus estudiantes. Quería enlistarlos, se me olvidó, inserto la celda, escribo 1, 2 y hago el proceso, ¿verdad? Listo. Entonces tengo todos mis estudiantes. Listo. Tengo mis estudiantes numerados. Pero resulta que aquí esta hoja es la lista principal y en esta hoja voy a escribir las notas. Yo tengo que volver a copiar esa lista de estudiantes, ¿no? Simplemente vengo aquí igual. Vean el proceso en la barra de fórmulas, por favor. Veo aquí igual y en ese igual, vean que me aparece solo el igual en la barra de fórmulas. Doy clic en la hoja en la que está la información que quiero y vea que ahora en la barra de fórmulas me aparece que es igual a hoja 2 porque es la hoja donde tengo la información. Y luego voy a ir y le voy a decir igual a la hoja 2 en B1. Entonces ya le estoy dando la dirección, ¿se acuerda? Eso se llama dirección. La clase anterior vimos la dirección dentro de una hoja que es simplemente el número de columna perdón, la letra de la columna y el número de fila. En este caso también agregamos la hoja en la que está. Entonces la hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En la hoja 3 estoy diciéndole que la celda A1 es igual o tiene la misma información que contiene la celda B1 de la hoja 2. Una vez le hago así, enter y ya la palabra nombres me aparece aquí. ¿Tengo que volver a hacer igualito eso? No. Hay una cosa interesante que es que cuando yo hago una referencia o escribo una fórmula y utilizo referencias, si yo muevo a una celda contigua, se mueve también la referencia a la que estoy buscando. Ahorita les voy a dar más contexto de eso. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro esto aquí, que vean que esto aparece nombres porque es la información que Excel quiere que yo a través del dispositivo de salida, que es el monitor, vean esa celda. Pero en realidad lo que hay dentro de esta celda es una dirección que se puede observar en la barra de fórmulas. Cuando yo muevo esto para acá, todo se baja una celda. Entonces vean que aquí estaba en la B1, esta se baja a la B2. Entonces yo simplemente arrastro. ¿Qué son esos ceros? Son celdas que ya tengo como referencia que están vacías. Si yo vengo a la hoja para futuro, si yo vengo a la hoja 2, veo que la última persona es Emily, pero yo quiero agregar abajo de Emily a Chayanne. Yo escribí Chayanne y vuelvo aquí y ya hay un Chayanne en esta lista. Porque ya la referencia está. En el momento que yo la modifique, estoy listo. ¿Sí? Eso es una salvada por el tiempo, aunque hay procesos en Excel que son muy lentos, sigue siendo una salvada porque se hace una vez y una vez que lo tengo, ya no lo tengo que volver a repetir. Es lo que les estaba diciendo de que las referencias sirven para tomar información de un lugar que voy a reutilizar, no volver a redactar todos los nombres de los estudiantes cada vez que hago una hoja para un propósito diferente. En este caso, lo ideal sería que yo
deje por lo menos un espacio para muchos estudiantes. Si el máximo en un aula son 35, entonces yo puedo hacer 40 espacios aquí destinados a eso. Y en cada hoja hago 40 referencias. En el momento que agregue una nueva, simplemente como agregué H ya, se mueve. Y las demás quedan en cero. Ese cero significa que el lugar donde está usted tomando la referencia está vacío. Se puede dejar en blanco, sí, pero no hay tiempo. Luego, una vez que tenemos eso, vamos a decirle a Excel que haga operaciones. Ya yo les mostré las primeras. Tenemos los operadores matemáticos. Ok, tenemos dos tipos de operadores, ahorita lo van a ver. Pero uno que tenemos son los operadores matemáticos. Un operador matemático es el de suma, el de resta, ay, ay, ay. Es el de suma, el de resta, el de multiplicación, el de división. ¿Ok? Los paréntesis, el de potencia. En algún lado estamos viendo el teclado, pero es un triangulito hacia arriba. En algún lado está. Ahora se los muestro. El de potencia y el de raíz, por ejemplo. Ok. Esos son los famosísimos operadores matemáticos. ¿Qué pasa con eso? Los operadores matemáticos nosotros los sabemos usar porque es la lógica de si tengo dos manzanas y sumo dos manzanas, tengo cuatro manzanas. Si tengo tres manzanas y le quito una, me quedan dos. Si tengo un grupo de 10 manzanas y le quito la mitad, me quedan cinco, ¿verdad? Si tengo un grupo de tres manzanas y le pongo otros dos grupos de tres manzanas, me quedan nueve manzanas, ¿verdad? Ahí sumamos, restamos, dividimos y multiplicamos. Todo bien. Ahora, de esto lo que vamos a extraer matemáticamente, lo un poco más avanzado, es el hecho de la regla de tres. Cuando yo evalúo un examen, por ejemplo, o saco el porcentaje de un examen, que son dos cosas diferentes, y a veces cuesta mucho que los estudiantes entiendan que lo más importante de un examen no es la nota, sino el porcentaje que usted obtuvo por esa nota. Aplico la regla de tres. La regla de tres lo que me dice es, si yo tengo un valor específico para sacar un porcentaje, simplemente tengo que saber la totalidad, el valor que yo tengo y a cuánto corresponde la totalidad. ¿Cómo así? Ok, véanlo en este ejemplo. Ok, yo quiero saber, en este espacio blanco, quiero que esté la nota del estudiante. ¿Qué datos tengo? O bueno, yo soy el docente. Hice un examen que vale 32 puntos. 32 puntos. Entonces, yo estoy seguro, porque no hay otra manera, a eso llamamos constantes, que 32 es 100. Si el estudiante tiene 32 puntos, se va a sacar un 100. No hay manera de que eso sea diferente, que es donde vamos a la lógica. No hay manera de que eso sea diferente. Entonces, si yo sé que el estudiante al tener 32 puntos tiene 100, tengo esos dos datos ya. Me falta uno.
que es una variable. ¿Cuál es la variable? Ok, la variable es cuánto le agrego en puntos del estudiante, cuántos puntos de verdad tuvo el estudiante. Entonces, aquí hay una lógica muy fácil. Si el estudiante tiene 32 puntos, tiene 100. De lo contrario, ¿ok? If tal cosa, else if tal otra. Entonces, ¿cuántos puntos tuvo el estudiante? Si el estudiante tuvo 32 puntos, la nota va a ser 100. Pero si el estudiante tuvo otra cantidad de puntos, ¿cuánto va a ser la nota? Asumamos 27 puntos. Entonces, el proceso es el siguiente. 27 por 100 dividido entre 32. Esa es la regla de 3 que sacamos para sacar un examen. Puntos obtenidos por 100 dividido entre los puntos totales. Así de fácil. Eso en la escala del 0 al 100. Pero cualquier otra escala funciona. Entonces yo le voy a decir a mi Excel que esto es una lógica, entonces le doy igual y le voy a dar clic a las referencias. ¿Por qué a las referencias, muchachos? Porque la vida es hermosa con referencias. Vean, ustedes toman y dicen, ok, tengo que multiplicar los puntos que el estudiante obtuvo. Entonces uso el operador matemático de multiplicación, que en este caso es un asterisco. Lo atajan a varias fórmulas para que me quede campo, disculpen. Ok, vuelvo. Entonces, esto es igual a los puntos que el estudiante estuvo multiplicado por el 100, ¿verdad? Y luego lo divido entre los puntos que vale la prueba. Doy Enter y el estudiante se sacó un 84,375. Ok, esa es la nota del estudiante. Entonces multiplique ese proceso por 500 estudiantes. Ok. Simplemente se lo tiene puesto en un Excel y lo hace. Pero no de uno por uno, no es una función como tal. Si es una función en matemática, las funciones, ¿verdad? Que f de x es igual a, abro el paréntesis, y x es igual, hago la fórmula, y entonces simplemente cada vez que cambie la x por un número me va a dar un resultado distinto. Pero no necesariamente. Esto es una función, pero esta función yo tendría que venir aquí después, si otro estudiante tuvo un 45, 30 puntos, entonces tuvo un 93. No necesariamente, porque esto es como hacerlo en la calculadora, con un paso menos, que es que no hay que estar digitando otra vez, sino que en la lista de estudiantes yo puedo hacerle a esta persona una lista. Entonces, por aquí voy a dar mis constantes. ¿Cuáles son mis constantes? Ok, el valor en puntos es constante, entonces vale 32 puntos. Y el valor porcentual de una vez vale 25% de la nota de ese examen. Esto no cambia, esto se queda aquí. ¿Ok? Eso se queda ahí. Pero ahora yo quiero saber cuánta nota tuvo toda esta gente, cuánto porcentaje tuvo toda esta gente. ¿Ok? La fórmula la conozco. Lo voy a hacer con Juan. Y le voy a decir a Juan, la nota de Juan, la nota de Juan es igual a los puntos que tuvo Juan. Sí, cierto. Eso no va aquí, esto va aquí. ¿Por qué va ahí? Porque aquí van los puntos que Juan tuvo. Y aquí va el porcentaje que obtuvo Juan del examen. Entonces yo puedo decir que la nota que tuvo Juan es igual a los puntos, o sea, esta variable de aquí, multiplicado por 100 y dividido entre el total de puntos que vale la prueba, que está aquí. ¿Ok? Y le doy a aceptar. Ahorita tiene 0 porque todo como esta celda está vacía, todo número multiplicado por 0 da 0, ¿verdad? Pero en el momento que yo diga que Juan tuvo 19 puntos, la nota son 59. Si yo quiero que no me salgan tantos
decimales, voy a ir aquí a la pestaña de inicio y ven que está fuente, alineación y número. En números están estas opciones. Aquí podemos cambiar el tipo de celda, pero por lo general nosotros vamos a trabajar con una celda general. Y aquí está la opción de disminuir decimales. Entonces yo le doy clic y ahí ya tengo mi número redondeado. En este momento le doy 59 porque era un decimal menor a 5. Si son de 5 para arriba los decimales, entonces me los va a dar redondeados hacia arriba. Le pondría un 60 al estudiante. Cuando yo tengo ya la nota del estudiante, yo podría venir y hacer lo mismo que hice aquí. ¿Se acuerdan? En la otra hoja que arrastré y le puse el dato, el formato. Ok, pero hay un problema. ¿Se acuerdan que si yo arrastro todo se baja una celda? Entonces quiere decir que si yo simplemente arrastro esto para acá, me va a dar un error. Porque sí, se bajó el dato de que ahora esta celda está buscando de aquí, pero también esta celda está buscando de aquí, porque todo se bajó. Entonces, profe, ¿tengo que hacer 32, 32, 32? No. Cuando hay una constante, yo puedo sostener esa celda en la fórmula y decirle, en este caso, en esta parte, solo busque la información en esta celda, o sea, no se baje con las demás. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ojo que estoy buscando la información de la celda J8, de la celda J8, ¿cierto? Ahí está J8. Entonces, simplemente yo coloco el cursor junto a la celda J8 en la fórmula y toco la tecla F4. Arriba de su teclado hay unas teclas que están la tecla escape y después está F1, F2, F3, F4, F5, F6, así hasta F10, hasta F12, perdón. Entonces, vamos a dar la tecla F4 para decirle a Excel, esta es constante, no es variable, no se mueve, siempre está aquí. ¿Ok? Entonces, es otra parte de la lógica. Cuando uno planea o tiene lógica y planea procesos, va a haber cosas que son variables y cosas que son constantes. En este caso, constante es el valor en puntos y el valor porcentual. Variable es los puntos que el estudiante obtuvo. Hay que tener muy claro eso cuando hablamos de lógica. Entonces, si ustedes están en una computadora de escritorio, simplemente tocan la tecla F4 y les funciona ya. Si yo toco la tecla F4 en mi computadora, lo que le voy es a mutear el volumen, porque es una laptop. Entonces, hay una tecla a la derecha, a la izquierda, perdón, a la izquierda de su teclado, en la esquina inferior izquierda, junto a la tecla Control, en medio de la tecla Control y la tecla Windows, hay una tecla que dice FN. Asumamos que todos los teclados son estándar. Dice FN, se llama la tecla función. Si yo sostengo la tecla función y a la vez la tecla F4, me aparecen esos signos, digamos, de dólar, que no son signos de dólar. Lo que me está diciendo ahí es que en este momento esa celda J8 para esta operación específica se convirtió en una constante. Entonces, ahora siempre va a buscar en J8. Si yo arrastro esto para acá, ahora sí me aparece 0, porque está multiplicando y haciendo la multiplicación de 0 que está aquí por 100 dividido entre esto. Vean que ahora si yo abro la fórmula, sí me aparece la J8 bloqueada, porque ahora yo sí vine y tomé como referencia solo esta celda, pero la otra, como no la tengo bloqueada, que es la C2, a como voy bajando, se va convirtiendo en C3, C4, porque va tomando los datos de aquí. ¿Sí? Entonces, es una manera fácil de no complicarnos mucho la vida. Entonces, ¿qué pasa si a futuro ya no son 32 puntos, son 25? Solo se modifica la referencia, no se modifica todo. Facilísimo, ¿verdad? Ok, entonces, yo puedo decir aquí que ya esta persona tuvo 23 puntos, se sacó un 72. Cuando yo bajé esto de aquí, modifiqué hasta el formato de disminuir los decimales. Entonces ya no me van a aparecer notas con decimales. Pepe tuvo 30 puntos, tiene un 94. Laura tuvo 12, se sacó un 38. Jimena tuvo 25, es un 78. Andrés tuvo 31 puntos, tuvo un 97. María tuvo 29 puntos, tuvo un 91. Esta también tuvo 29 puntos, tuvo un 91. Ernesto tuvo 28 puntos, le faltó un puntito y tuvo un 88.
Va calculando. Ya yo no tengo que estar haciendo las fórmulas ni sentándome con la calculadora cada vez que quiero anotar las notas de los estudiantes uno por uno. No, los guardo en Excel y me queda ya el dato, inclusive guardado en un documento. Darien tuvo 9 puntos. Darien sacó un 28. Poncho tuvo 14 puntos, se sacó un 44. Emily tuvo 21 puntos, se sacó un 66. Y Chayanne tuvo 25 puntos, se sacó un 78. Entonces, ahí están las notas. Ya tengo mis estudiantes por nota y el porcentaje simplemente yo puedo arrastrar la misma fórmula aquí. Está mal, muy mal, pero les explico por qué. Pero tengo que cambiar las referencias. Este de 2 sigue siendo esta referencia, ¿verdad? Porque sigue siendo la cantidad de puntos que el estudiante tuvo. Pero la constante ya no va a ser J8, va a ser 25. Perdón, no, no, no. Uy, ve. Eso es lo que no voy a hablar del video. Los 32 puntos siguen igual. La nota o lo que estaba multiplicando por la nota ya no va a ser por 100, porque ya no ocupo la nota, ocupo el porcentaje. ¿Y cuál es el rango que me da el porcentaje? De 0 a 25. Aquí lo tengo. Entonces yo borro este 100 y le doy clic al porcentaje y lo bloqueo otra vez con la tecla F4. Y ahora sí, está multiplicando los puntos que tuvo el estudiante por 25% dividido entre 32 puntos. ¿Dónde está la lógica de eso, profe? Ok, facilísimo, es igual. Así como yo les dije que si tiene 32 puntos la nota 100, entonces de acuerdo a los puntos que tenga el estudiante, la nota va a ser 1, ¿verdad? Así también la misma lógica me dice que si tiene 32 puntos, tiene un 25% de porcentaje. Entonces, si el estudiante tiene 19 puntos, va a tener un porcentaje de un 15%. Por la misma lógica de 19 por 25 entre 32. Es lo mismo, mismo, mismo. Entonces, siempre que le entrega a un estudiante, no solo le entrega la nota, le entrega el porcentaje que obtuvo, que esa va a ser la evaluación final. Al final usted no suma, tuvo 100 en esto, 100 en lo otro, 100. No, usted suma, tuvo tanto porcentaje en este examen, tanto porcentaje en el otro, tanto porcentaje de tareas, tanto porcentaje de asistencia, tanto porcentaje de trabajo cotidiano. Ganó, perdió. Se suma y tiene que dar máximo 100 esa suma. Si usted dividió bien los rubros. Entonces, simplemente esta persona tuvo 15%. Ahora, aquí está la fórmula. Tengo estas dos constantes, que son estas dos. Entonces, la variable, los puntos que tuvo el estudiante. Los multiplico, los multiplico esa variable por el número de porcentaje y lo divido por los puntos. ¿Ok? Ahí se ve. Usted toma aquí y usted ve que tuvo 15. Si yo arrastro estos aquí, como están bloqueadas las celdas, va a seguir multiplicando y dividiendo por los dos datos que están aquí en las variables, en las constantes. Y ya me dio. La persona que más tuvo fue un 24%, que fue Andrés. Nunca usen el símbolo de por ciento porque se hace un escabeche en las celdas. Simplemente se asume que es un porcentaje. Se puede escribir aquí porcentaje en el encabezado, puede escribir. ¿Qué tengo? Datos de mis estudiantes. Diga, yo tengo datos de mis estudiantes de cuánta nota sacaron. Tengo datos de mis estudiantes de cuál es su porcentaje. Tengo los nombres y los puntos. ¿Ok? Estos son datos que ya tengo. Yo podría generar una tabla desde aquí, marcar todo esto y venir aquí donde dice insertar e insertar tabla. Le doy a aceptar y me genera una tablita ya con diseño y ya puedo hacer lo que dijimos aquel día con los filtros. Yo puedo ordenarlos de A a la Z. Ok. Aquí hubiera dejado por fuera los números para que no pasara esto. Voy a hacerlo, no me cuesta nada. Marco solo aquí. Ok, solo los que están, si fuera los números para que los números se mantengan igual. Le doy a insertar, tabla, aceptar, y ahora sí. Si yo vengo y quiero por orden alfabético, que es por lo general como se entrega todo, entonces ya tengo que antes. Si lo quiero por la nota, entonces de menor a mayor.
La persona que tuvo más bajo fue Darien. Si lo quiero de mayor a menor, la nota más alta fue Andrés. Pero yo puedo decir también, quiero solo ver la nota de Andrés. Entonces busco Andrés, lo marco y me guarda todo. Cuando ya quiero ver toda la nota otra vez, vengo aquí, le voy a seleccionar todo y me aparecen todos los datos. Esto porque es una tabla muy pequeña y tiene datos muy pequeños. Pero ¿qué pasa si yo agrego otras cosas? Otra cosa hermosa de la tabla es que si yo vengo aquí y agrego el número 21 y escribo Pablo, creo que no tenía ningún Pablo, Pablo, ay, pero señor. Vean que el formato tabla se agregó a Pablo ya también. La tabla sigue absorbiendo de uno por uno. Si yo agrego otro dato aquí abajo, el formato tabla se sigue absorbiendo. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces también bajar las fórmulas hasta aquí abajo. Así. ¿Ok? Y ya tengo la tabla. Entonces, yo tengo una tablita que me está diciendo las notas que tienen mis estudiantes en el examen. Vean qué fácil. Y me tiene espacios reservados, todos estos, para que si a mí me aparece un estudiante nuevo, lo agrego y me sale aquí simplemente los datos, escribo los puntos que tuvo y la nota y el porcentaje. ¿Ok? No tengo que volver a hacer tampoco el mismo archivo, porque si yo guardo este archivo me sirve con cualquier sección, porque el funcionamiento al final es el mismo. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de una lógica y de la regla de tres, la famosa regla de tres. Ok. Luego seguimos con los operadores lógicos. ¿Qué son los operadores lógicos? Ok, los operadores lógicos son los que me dan condiciones del dato que estoy haciendo ahí, especialmente si son en la lógica matemática, si son numéricos. Aquí los tenemos. A nosotros nos enseñaron esto en la escuela cuando hablábamos de que la hojita más grande se comía, ¿se acuerdan? Eso, la hojita más grande se come el número más, la hojita se come el número más grande siempre. Eso es. Tenemos el igual, el mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual y el diferente. Lo que hace esto es darme un resultado de verdadero o falso. O sea, solo pueden suceder dos cosas. Lo que yo estoy diciendo es verdad o no es verdad. Si yo vengo aquí, yo puedo decir así. Igual, siempre activo la lógica. 5 es mayor que 7. Y me va a decir falso, porque no. Pero si yo le digo 5 es menor que 7, me va a decir verdadero. ¿Por qué? Porque 10 es verdad. Ahora, si yo le digo 5 es igual a 7, falso, pero 7 es igual a 7, verdadero. Cosa. 7 es diferente de 7, falso, porque es verdadero. Porque son el mismo número. Pero si escribo 9, verdadero, porque son diferentes. Para eso sirven esos operadores. Pero no es que yo los voy a agitar dentro de la misma celda. Vamos a lo mismo. Si yo tengo datos, esos datos los puedo colocar aquí y decir, voy a hacer una comparativa siempre y cuando suceda algo. Por ejemplo, tengo la lista de estudiantes. Tengo la lista de estudiantes. ¿Ok? Y a esta tabla le voy a agregar edad. ¿Ok? Ya tengo la edad también aquí. Entonces ahora podría ver también los datos por edad. Me preocupa cuando llegue aquí y la tabla ya no me dé campo. Entonces, ¿qué pasa? La tabla por edad me tiene que dar esto, una referencia de si es eh, el grupo etario, o sea, el grupo de edad. ¿Entre qué? Entre mayor y menor de edad.
Si yo digo, si yo digo que ese estudiante tiene, es un colegio nocturno, entonces de 15 años para arriba. Ese estudiante tiene 22 años, 24 años, 23 años, 16 años, 23, 17 años, 45 años, 23, 18 años, 16 años, 23, 24, 17, 15. Ah, no, ya ese no tenía. Ok, ahí está. Entonces yo ocupo saber si este estudiante es menor o mayor de edad, pero que me lo diga directamente. Entonces, como no hemos visto todas otras funciones, simplemente si es mayor de edad, tiene que ser un número mayor o igual a 18 años, ¿cierto? ¿Verdad? Es una lógica imperdible. No existe gente medio mayor de edad ni medio menor de edad. Y por ende, si no es una cosa, es la otra. Entonces, si yo le digo, es que no, el estudiante es mayor de edad, ¿por qué? Porque tiene 18 años o más. De lo contrario, siempre va a ser menor de edad. Entonces, solo ocupo averiguar una cosa y averiguando una, la otra sale. Entonces, yo no voy a escribir aquí 23 es mayor que... No. Yo le voy a dar una referencia, le voy a dar igual, toco la edad del estudiante y le digo, esta edad es mayor, o sea, la boquita para él, o igual, ujú, a 18. ¿Y qué pareció? Verdadero, ¿verdad? Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Y a quiénes les aparece el falso? A los que son menor de edad. Entonces ya sé quién es mayor de edad y quién es menor de edad. ¿Por qué? Porque ya tengo esta lógica dentro de mi tabla que hace que ella detecte directamente quién es quién. ¿Ok? Listo. Hermoso, fácil. Pero qué pereza que sea verdadero y falso. Ok, más adelante cambiamos eso. Vamos a aprender algo. Vamos a aprender a usar funciones. Las funciones son lógicas dentro de Excel que ya existen, que yo no tengo que hacer cosa por cosa para lograr algo, sino que es la forma en que yo le digo a Excel, tome estos datos y devuélvame tal cosa. Existen muchas y hacen cálculos distintos acorde a lo que usted les quiera dar. Por ejemplo, no sé cuántos estudiantes tengo. Es un ejemplo para usar esta tabla, nada más. No me puede hacer muchas cosas. Entonces yo quiero contar esta cantidad de estudiantes. ¿Ok? Entonces, yo quiero contar mi cantidad de estudiantes. Voy a venir por aquí abajo para que no se me una la tabla y voy a escribir aquí que cuántos son mis estudiantes. Yo sé que aquí dice que son 13, pero digamos, es solo por el ejemplo. Entonces, voy a escribir cantidad, cantidad, cantidad y le voy a decir a Excel, ¿ok? Que cuente. Como le digo igual. Y hay unas cosas aquí que hay que tener cuidado, pero Excel nos ayuda, él nos quiere ayudar, él no nos quiere complicar, todo lo contrario. Entonces yo le doy empiezo y me aparece contar, contar en blanco, contar sí conjunto, contar y todas las demás. Sí, aquí me aparecen funciones que son de contar, porque empecé a escribir contar, como un buscador, que usted escribe una palabra y empieza a escribirla y después le empieza a dar resultados aproximados a lo que tal vez usted esté buscando. Bueno, aquí es igual. Pero vean que si yo le doy clic a la función específica, me va a explicar un poquito de qué es. Por ejemplo, en el caso de contar, dice que cuenta el número de celdas en un rango que contienen números. Pero mis estudiantes no son números, son nombres. Entonces, está esta que se llama contara, cuenta el número de celdas no vacías en un rango. ¿Ok? Entonces, yo le voy a escoger contara. ¿Qué hago? Ok, le doy doble clic para activarle. Entonces, vean que en mi celda ya apareció la palabra contara y es más grande que la celda. Entonces, siempre va a ser mejor trabajar desde la barra de fórmulas. Si ustedes ponen atención a mi barra de fórmulas junto a mi barra de fórmulas,
hay un cuadro de texto, ¿lo ven? Que dice contara y trae unos datos adentro. Ese cuadro de texto le llamamos información en pantalla de funciones. ¿Qué hace esto? Ok, es que le está diciendo el orden en el que usted tiene que dar los datos para que la función sea funcional, para que la función me entregue un resultado que funcione. Y lo que me diga, me bugueé. Ok, entonces, ¿cómo funciona eso? Resulta, resulta que entonces yo voy a contar celdas llenas en un rango específico, que va a ir desde el principio de mi tabla, desde Andrés, hasta la 22. Pero primero, ¿qué me está pidiendo? El valor. ¿Ok? Entonces yo le digo que me cuente Andrés. Y si yo le digo punto y coma, puedo decirle que cuente a Pepe, punto y coma, puedo decirle... Si ustedes ven el cuadro, este de valor, de información de la fórmula, de la función, perdón, me dice que divida. Vean lo que me dice, valor uno punto y coma, valor 2 punto y coma, estoy en el valor 3 por eso me lo tiene en negrita, punto y coma. Lo que me está haciendo es, cada vez que agregue un valor, tengo que escribir punto y coma, para que entienda que son valores distintos. Pero esa lógica funciona en mi versión de Excel. La semana anterior, el sábado, un compañero de ustedes estaba teniendo problemas con lo del formato condicional y nos dimos cuenta que el de él es con coma, no con punto y coma. Entonces tengan cuidado, lean eso. Ahí está la información. Lean qué dice la información de la función. Pero yo puedo activar uno por uno. Por ejemplo, si tuviera que contar en celdas que no están juntas. Si tuviera que contar esta celda, entonces punto y coma, esta celda, ¿ok? Pero eso es sumamente improbable. Por lo general contamos celdas de un rango. Entonces, al ser un rango, yo en lugar de hacer punto y coma voy a escribir dos puntos. Y aquí es donde entra la lógica de Excel. Porque entonces le estoy diciendo, cuente todas las celdas que no estén vacías en un rango desde B2 y entonces me coloco donde quiero llegar, que es B22, 23, y le doy clic. Entonces vean que se marca todas, porque le estoy diciendo desde B2 hasta B23, por eso uso los dos puntos. Digamos que el punto y coma es decirle y. Entonces, cuente B2 y B3 y B4 y B5. En cambio, los dos puntos es decirle desde aquí hasta aquí, todo en medio. Entonces, ya cuando yo tengo eso, cierro paréntesis, le doy enter y me dice que tengo 13 estudiantes. Si yo lleno esta fórmula con un punto, ya tengo 14 estudiantes. Entonces, eso por saber la cantidad. Pero, ¿qué pasa si quiero contar algo específico? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes de falso y cuántos estudiantes de verdadero tengo? Ok, yo le voy a decir verdadero y falso. Esos datos se pueden cambiar por otra cosa, pero fue que por el momento solo hicimos una función, una fórmula demasiado sencilla para hacer un operador lógico. El verdadero, entonces, quiere decir que esto es igual a contar y va a aparecer sí. Ok. Tengo dos maneras. Primero, vean que la fórmula me pide el rango otra vez. Aquí está, en negrita, el rango. Entonces yo le voy a decir que el rango empieza en el 23 y termina, este rango lo va a terminar aquí por el número de estudiantes porque esto debería estar en blanco. Como es una fórmula tan sencilla, no lo dejan blanco, pero más adelante notarán que se puede dejar en blanco. Entonces yo voy a usar solo ese rango porque es el rango real, pero eso se puede modificar. Entonces, dos puntos. Entonces digo, desde aquí hasta Darien. Ese es el rango. Pero ahora vean, lean ahí, por aquí no estoy contando espacios llenos, estoy contando algo específico, solo algo específico. O sea, tiene que diferenciar, discriminar entre verdadero y falso. ¿Cómo lo va a hacer?
Vea que cuando tengo el rango listo, me dice que punto y coma. Espero que puedan ver el cuadrito ahí, si no en su computadora. Le doy punto y coma y ahora se me pone en negrita la palabra criterio. El criterio es lo que yo tengo que tomar en cuenta para que él busque. ¿Cómo lo puedo hacer? De dos maneras. Uno, con una referencia. Entonces yo le puedo decir contar sí y le doy esta referencia verdadero. O si quiero escribir la palabra verdadero, tengo que hacerlo entre comillas. Verdadero. Cuando escribo palabras, si son números no hay problema, pero con palabras entre comillas. Y cierro el paréntesis. ¿Cuántos verdaderos no tengo? 9. Me contó 9 verdaderos. ¿Ok? Para falso, tendría que modificar aquí. El rango viene siendo el mismo, ¿verdad? Que fue algo que cometí el error ahí, como pueden ver. El rango viene siendo el mismo y el criterio sería falso. Que vea que si escribo, si pongo la referencia, estaré escribiendo falso, pero igual voy a poner la referencia. Entonces, lo que le voy a decir es, a esta fórmula, en este rango, también lo puedo hacer así arrastrado. Ok, ya tengo ese rango, punto y coma. El criterio va a ser, dos puntos, criterio va a ser falso, G28. Le doy enter, me van a salir 0 porque dice falso. Pero si yo modifico esto y le doy falso, tengo 4 falsos. O sea, tengo 9 mayores de edad, tengo 4 menores de edad, para un total de 13 estudiantes. Esas son las funciones. Usted les muestra una lógica y de esa lógica saca cositas. Entonces, vea que yo puedo contar, hacer estadísticas de cuántos estudiantes quedados tengo, cuántos estudiantes aprobados, cuántas pruebas de ampliación tengo que hacer, cosas por el estilo, sin modificar la tabla. ¿Ok? Para eso son las funciones. Aquí está contar y contar sí. Sigue diciendo, la función sí, esto es una cosa loca, pero hermosa. Y es donde vamos a modificar toda esta carambada. ¿Ok? Vamos a modificar toda esta carambada. Vamos a utilizar esta misma tabla porque ya está bella. Entonces yo le voy a decir que en lugar de mayor o menor, me tiene que dar, en lugar de falso o verdadero, me diga si es mayor o menor. Cuando yo tengo una lógica, muchachos y muchachas, cuando yo tengo una lógica, yo tengo que pensar los pasos de esa lógica. Entonces, hay lógicas que son de una sola cosa o hay lógicas que son de muchas cosas. Profe, ¿cómo? Sí, vean. Para esta cuestión, en la lógica, lo primero que yo tengo que hacer es identificar mi problema. Y a eso se le llama el inicio de todo. Mi problema es saber si los estudiantes son mayores o menores de edad. ¿Qué quiero recibir? Quiero recibir una notificación, porque ese sí lo detecto y el otro no. Una notificación de si el estudiante es mayor o menor de edad. Entonces, ese es el final, el inicio y el final. Pero en medio voy a hacer una serie de procesos. Primero que nada, ocupo solicitar la edad del estudiante. ¿Ok? La edad del estudiante. Entonces, edad, ¿verdad? Cuando tengo la edad, yo voy a entrar en una pregunta a mí mismo. ¿Cuál pregunta? Yo voy a entrar en la siguiente pregunta. ¿La edad del estudiante es mayor o igual a 18? ¿Sí? Y puede ser, las únicas respuestas son sí o no. A esto le llamamos lógica booleana. La lógica booleana son preguntas en los procesos que me llevan a saber si sí o si no.
¿Qué pasa? Si sí, yo tengo una acción que es menor de edad, mayor de edad, ¿verdad? Adjudicarle al estudiante mayor de edad. Si no se cumple esa función, inmediatamente, el estudiante es menor de edad. Y ya, porque eso es lo que quiero, ¿cierto, no? Mi finalidad, mi función, era esa. Entonces, una vez que ya yo hice cualquiera de los dos procesos, los dos caminos me llevan al fin del proceso. Y eso es lo que llamamos un diagrama de flujo. Muy sencillo. Es una lógica. Nosotros, es la forma de graficar una lógica. O sea, así se ve una lógica. ¿Cierto? Yo solicito la edad, luego me fijo si esa edad es mayor o menor a 18 y dependiendo si sea o no, yo le asigno al estudiante mayor de edad o menor de edad. Ok. Eso se lo puedo hacer a Excel aquí cuando yo activo una fórmula que se llama si, el if, ¿verdad? Si una cosa o si la otra. Entonces yo le doy igual a la fórmula y le digo igual si te activo esta. Vean lo que dice la función si. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Pero no queremos las palabras verdadero y falso. Por pura lógica, él devuelve verdadero y falso si no le damos que devolver. Entonces, la prueba lógica dice, ¿qué es la prueba lógica? La prueba lógica es el dato que él tiene que comprobar. ¿Ok? Entonces, uso la referencia de la edad del estudiante. Si la edad del estudiante es esta, yo le doy clic aquí y le digo, aquí lo que yo ocupo es que el estudiante, su edad, sea mayor o igual ¿a cuánto? A 18. Y ven que estoy en la prueba lógica. O sea, cada vez que Excel analice una celda de estas, me dice, uy, lo que tengo que fijarme es si aquí hay un número mayor o igual a 18. Si sí se cumple, devuelvo esto. Si no se cumple, devuelvo lo otro. Entonces, la función sí devuelve dos valores acorde a si se cumple o no. Función sí. Yo le digo aquí. Una vez que tengo la prueba lógica ya hecha, que sería esa, yo le doy punto y coma porque mi Excel me dice que es punto y coma y me pide el valor si verdadero. El valor si verdadero lo que quiere decir es, ok, si esto se cumple, si el estudiante sí tiene 18 o más años, ¿qué tengo que responder? Ve, pero Excel no es como una inteligencia artificial que le responde a usted todo escrito así, literal. No, él necesita la lógica de atrás y tiene las funciones para que es la forma de traducir lo que yo quiero decir a idioma Excel. Entonces, el valor si verdadero es eso. Yo le voy a decir, si el estudiante es mayor de edad, yo puedo ir aquí a escribir mayor, mayor. Pero ya les digo que lo más bonito es tomar una referencia y decir esta celda. Ahorita van a ver. Ok, que responda con el contenido de esa celda. Listo, nada más y listo. Punto y coma. Valor si falso. ¿Qué es el valor si falso? ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si el estudiante no es mayor de edad? Excel viene y encuentra que hay un número menor a 18, que es lo único que puede pasar. Si no sucede que hay un número igual o mayor a 18, lo único que puede suceder es que hay un número menor a 18. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo y le digo el valor si falso va a ser este. ¿Ok? Le doy enter. Cierro paréntesis primero. Le doy enter. Y algo hice mal. Esperen para ver. Recuerden que esto puede salir. Ah, ya entendí. Marqué la celda que no era, ¿verdad? Sí. No es F29. Es
F28. Y no es G29, disculpen ahí, es G28. Ahora sí. Dejemos la línea ahí. Ahora sí. Entonces ahora sí está contando Jesús. ¿Qué me faltó? Ok, tengo que bloquear esas fórmulas, esas celdas, para que para donde los mueva sigan buscando la información de ahí. Entonces ahora sí, vean que me lo da. ¿Verdadero o falso? Profe, pero no dijo usted. Ok, pero es facilísimo. Entonces yo cambio aquí y aquí digo que son mayores. Y aquí que son menores. Y ahí está. Ahora sí, los estudiantes que tienen menor de edad. Entonces yo puedo venir y usar otro filtro en mi tabla que ahora sí quiero decir, solo quiero ver a los menores de edad. Y aquí lo tengo. Son 4 menores. Solo quiero ver a los mayores de edad. Marco mayores, quito menores. Y aquí tengo a los mayores de edad. ¿Ok? Esto porque estas son las dos cosas que me puede responder esta, esta fórmula. ¿Ok? Entonces, la función sí lo que hace es tomar datos y me pregunta, ok, ¿qué dato tengo que analizar? Este. Pueden ser uno o varios datos. Ok, tengan cuidado, pero eso vamos a ir avanzando. Si esos datos, si esos datos son correctos, ella me dice, ok, si los datos se cumplen, ¿qué respondo? Esto. Si los datos no se cumplen, ¿qué respondo? Esto otro. No sé si escuchan la música de los vecinos, disculpen. Ok, sigamos, a ver, porque va a seguir el danzal brutal. Ok, entonces ya sabemos que cuando yo tengo una función sí, ahora piensen ustedes en algo. Recuerdo que, por ejemplo, la compañera en algún momento habló algo de vagonetas y cosas así, no me acuerdo bien, pero esto puede ser un dato importante, por ejemplo. Si yo tengo carro, moto, y sí, y le digo que carro es 3000, moto es 1800 y bici es 700. Entonces, yo hago una lista de datos aquí y le digo, vamos a ver la función de agregar lista. Yo tengo esta lista aquí y esta lista aquí, pero son dos cosas diferentes. ¿Ok? A esto le vamos a llamar si conjunto, que es la que sigue. ¿Ok? Porque vean, está la sí, normal, aprobado, reprobado. Luego sigue la combinación de sí y conjunto, que son varias cosas, sí y sí o. En el caso de sí conjunto, ¿ok? En el caso de sí conjunto, lo que me hace es que me puede dar varias cosas sí. Un sí solo me da dos opciones. Un sí conjunto, tengo que darle que revise todo a ver cuál de todas es verdadera. Y siempre me va a dar la respuesta de la primera que sea verdadera. Profe, ok, veamos a ver. Yo voy a analizar aquí en esos datos con esta tablita. Entonces, en palabras cortas, en esta tabla va a aparecer algo que va a analizar aquí.
Y dependiendo de lo que aparezca aquí aparece otra cosa. ¿Ok? Creo que es así. No, no es tan larga. Solo estas dos vamos a usar. Entonces, aquí voy a hacer una lista. ¿Qué es una lista? Yo marco todo esto, que es el rango que voy a utilizar donde va a ir las listas. Y le voy a decir, voy a venir a datos. Y aquí en datos hay un segmento que se llama obtener y transformar, una sección de consultas, de ordenar y filtrar, y una sección de herramientas de datos. Aquí le va a dar validación de datos, en ese botón, que si a alguno no le sale la palabra validación de datos, tiene que fijarse en un icono pequeño que aparece con un check y un circulito rojo. Ese es. Y aquí me pregunta criterio de validación y yo le voy a decir lista. Cuando tengo la lista, le tengo que dar el rango, aquí donde dice origen. Entonces yo le voy a decir esta lista. Carro, moto, bici. Si el día de mañana quiero agregar más, entonces le puedo dar todo este rango. Pero aquí ven que dice omitir blancos, tiene que estar activado para que no me aparezcan espacios en blanco en la lista que voy a desplegar, sino que cuando se llene, ya. Entonces yo lo voy a aceptar y en el rango que determine, ahora me aparece un botoncito, que si yo le doy clic, me aparece. ¿Ok? Sí me aparecieron los espacios en blanco. ¿Por qué? No sé. Si yo le di omitir espacio en blanco, pero ya me aparecieron. No me voy a poner a correr mucho. Bueno, lo siento, pero ya aparecieron. El día de mañana yo pongo aquí patineta y entonces ahora mi lista también tiene patineta. Si yo doy clic en patineta, me aparece la palabra patineta. Si doy clic en moto, me aparece la palabra moto. ¿Listo? Ahora aquí voy a hacer un sí conjunto porque tengo que averiguar, dependiendo de estas cositas que aparezcan aquí, qué número me tiene que aparecer aquí, el que corresponde. Entonces yo le voy a dar igual y empiezo a trabajar. Es la misma fórmula sí, pero esta vez sí conjunto, que dice, comprueba si se cumple una o más condiciones y devuelve un valor correspondiente a la primera condición verdadera. Entonces, doy doble clic y empiezo a trabajar. Me dice, prueba lógica uno. Lean siempre la información de la celda. Prueba lógica uno. Entonces yo le digo, la prueba lógica uno va a ser si esta celda ujú, es igual a esta celda. Punto y coma. Valor sí verdadero. Aquí solo hay valores sí verdadero. Entonces, el valor sí verdadero va a ser esta celda. Todo, en este caso, va bloqueado la B5 y la C5. Vuelvo. Punto y coma. Prueba lógica 2. Ok. ¿Qué pasa si esta celda, en lugar de ser igual a carro, es igual a moto? La bloqueo. Punto y coma. Valor sí verdadero. ¿Qué pasa si es igual a moto? Entonces es 1800. Bloqueada. Punto y coma. Prueba lógica 3. Bici. ¿Qué pasa si esta celda es igual a bici? Punto, bloqueo, punto y coma, y le digo que es entonces 700. Opción F4. Ahora sí, punto y coma, patineta. ¿Qué pasa si esta celda es igual a patineta? Punto y coma, le digo, primero bloqueo patineta, sí, cierto. Disculpe. Patineta está bloqueado y le digo que la función es 500. Bloqueo y cierro el paréntesis. Le doy a aceptar, enter, y no di ND. ¿Qué significa ND? Que no está diciendo nada. ¿Se ve horrible ese ND ahí? Sí. Si yo vengo y le digo carro, me dice 3000.
Si le digo patineta, me dice 5000, pero si la borro, ND. ND es que no hay datos, pero yo quiero que me la deje en blanco. Entonces yo puedo venir y darle otra prueba lógica más. Decirle, ok, prueba lógica más. Prueba lógica 5. Perfecto. Y otra vez, B11, ¿verdad? Que es la que estamos trabajando. Es igual, y es que sí, comillas. Esas comillas significa que ahí hay un espacio para algo, pero que está en blanco. Entonces, si esta amiguita está en blanco, ¿ok? Si es igual a en blanco, si no hay nada, si no hay datos, punto y coma, yo le voy a... ¿Qué respondo? No responda nada. ¿Y cómo es un espacio en blanco? Comillas. Responda comillas. ¿Ok? Le doy enter y ve que ahora no hay nada aquí. ¿Por qué? Porque no tengo ningún dato. En el momento que yo active Busy, pone, pero si borro, ya no me aparece eso feo en me aparece en blanco. ¿Qué hago yo? Ok, jalo la fórmula otra vez para acá, como todo está bloqueado, nada me va a afectar. Y ahora puedo venir y decir moto, moto, patineta, ¿ok? Y en el momento que borro, borre. Que es una forma de aplicar el sí conjunto. Ya no me fijo solo en una cosa. Le doy una lista de cosas que pueden suceder. Y en el momento que suceda una de ellas, me va a dar el resultado. Eso sería, en programación se llama el if, else if, else if, else if. Se va buscando otras condiciones. ¿Ok? Por ende, aquí podríamos aplicar en vez de un sí conjunto también. Y decir que si la celda está en blanco, aquí no me escriba nada. Entonces yo vengo aquí, cambio sí conjunto y le digo si prueba lógica, 1, que era si esta celda, la edad, es mayor o igual a 18, esa es la prueba lógica 1, entonces usted me va a responder mayor. Bloqueo, punto y coma. Me pide prueba lógica 2, otra vez, si la celda edad es menor, en este caso sí tengo que darle, porque vea que aquí ya no es si pasa una u otra, estos son varias opciones. Es menor a 18, eso significa, punto y coma, que me tiene que responder menor. ¿Listo? Bloqueo, para que no se pase, y punto y coma, prueba lógica 3. En la prueba lógica 3 lo que tengo que decir es, si esta celda es igual a un espacio en blanco, punto y coma, me responde espacio en blanco. Cierro paréntesis y doy enter. Ok. Mm. El anterior les demostré que sí funcionaba. Dije que no iba a borrar ni porque no he practicado nada. Esto me va saliendo de la cabeza, pero sí funciona, chiquillos, aunque no se vean el video. Ok, la idea es que ustedes tienen que contar. A lo que no sé es por qué me está contando. Ah, porque me está contando aquí con valor sí verdadero. ¿Qué responde? Mayor. Esta responde menor. Muy bien. Entonces, si el estudiante tiene 16 años, es menor. Si el estudiante tiene 18 años, es mayor. Lo que no sé es por qué no me admite que si el espacio está vacío, que sea vacío. No sé, pero lo averiguaré. Ahora, estas funciones hacen que algo se cumpla. También hay otra función que es o, que hace que se cumpla una o la otra. ¿Ok? Y cuando tengo dos cosas que se cumplen, por ejemplo, ¿qué pasa si ocupo que se cumplan dos cosas?
Vamos a ver qué se me ocurre. Por ejemplo, que el estudiante por ejemplo, haya faltado un 17% de las clases y tuvo una nota de un 64. Y resulta que la nota mínima es un 65 y el estudiante tiene un 20% de margen de error para faltar. ¿Qué pasa? Si el estudiante tiene una nota menor a 65, ¿ok? Si la nota es menor a 65 y tiene un 20% o más de inasistencia, el estudiante está aplazado, ¿ok? Quedado total. No tiene derecho ni a presentar. ¿Qué hago yo entonces? Vengo y le digo a Excel esta función. Sí, ¿ok? Sí, hago un sí. Pero en este caso, este sí solo me va a hacer una prueba lógica. Entonces, dentro de la prueba lógica yo escribo una Y y ahora me da una función Y que me dice, comprueba si todos los argumentos verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Entonces, el valor lógico es el siguiente. Si el estudiante, ahora sí, estoy haciéndolo dentro del I, ahora estoy haciendo una función dentro de una función. El I estoy diciéndole así. Compruebe si, ahí es donde uso el sí, y después le digo, sí, compruebe si la nota es menor a la nota mínima. ¿Ok? Punto y coma. Esa punto y coma se convierte en un y además compruebe si el porcentaje de inasistencia es mayor o igual al 20% para que se quede. Ok, ahí ya hice dos. Cierro mi paréntesis de color rojo, si lo ven ahí, porque es el paréntesis del i. Entonces, en el momento que yo cierro, ya mi prueba lógica está. Ahora, mi sí sabe que tiene que buscar dos cosas, no solo si el estudiante tiene una nota mayor o menor a 65, tiene que buscar también, aparte, si el estudiante tiene 20% de asistencia o más. Si esas dos, para que esto sea verdadero, las dos se cumplen. Ok, tienen que tener muy claro eso. Cuando yo uso un condicional y tiene que cumplirse las dos. Si uso un condicional o, se cumple alguna de las dos, pero un condicional y se tienen que cumplir las dos. Entonces, si esto es verdadero, el valor sí verdadero es que se cumplen las dos. Yo le doy punto y coma y entonces le voy a decir que el valor sí verdadero va a ser artículo 48. ¿Qué significa artículo 48? Bueno, el artículo 48 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes es el que indica exactamente que el estudiante tiene derecho a hacer convocatoria siempre y cuando se haya presentado a mínimo el 80% de las clases. Si el estudiante no se ha presentado al 80% de las clases, digamos se presentó al 70%, eso quiere decir que el estudiante se quedó. Entonces, si estas dos cositas se cumplen, los datos que yo le estoy dando, la prueba lógica se cumple, el estudiante está quedado por artículo 48. Si no se cumple, quiere decir que se quedó, pero puede presentar. Entonces el estudiante está aplazado. Cierro el paréntesis. Y el estudiante está aplazado. ¿Por qué? Porque, ojo, que tiene un 17. Pero ¿qué pasa si yo le digo que faltó un 21% de las clases? Está reprobado por artículo 48. Pero se sacó un 66. A ver, suave que la referencia debería haber cambiado. Ah, es que puse un menos, qué tonto, muchachos, porque nadie me dijo nada. Si esto es menor, ok, a ver si. El estudiante está aplazado. Ok. Solo, ¿qué pasa? No hice ninguna opción que fuera, ¿qué? Aprobado, ¿verdad? Entonces, él solo me puede dar dos resultados. Para que yo le pueda dar aprobado también,
tendría que ser una función sí conjunto y, donde le puedo dar varias opciones. Ok, aquí le di una sola opción. Entonces aquí el estudiante siempre va a ser aplazado o aprobado. No, como no se cumple la función de que está artículo 48, porque el número es mayor que 65, me dio aplazado. Pero si yo hago una función sí conjunto que también revise si este número es mayor a la nota mínima, entonces ahí sí me puede dar tres opciones. ¿Qué pasa si la nota mínima es 70? Se queda por artículo 48. Pero tuvo solo un 11 de inasistencia, está aplazado. Entonces, eso es lo que hace una función sí y una función y. Que la función y va dentro de la función sí para decirle a la función sí, revise dos datos, no solo uno. Y ahí la función y usted puede agregar cantidad de datos. Entonces, visualícenlo, por ejemplo, que el estudiante sea, están revisando si el estudiante tiene una condición socioeconómica para recibir beca. Entonces, usted puede hacer una tabla donde usted agrega a los estudiantes, puede anotar el número de los ingresos brutos de ese hogar per cápita, ¿verdad? Que es dividido entre la cantidad de personas que viven en ese hogar. Y entonces Excel le va a decir, usted le puede condicionar, usted busca los datos que da el Ministerio de Educación y el IMAS y toda esa gente para determinar si un estudiante está en condición de vulnerabilidad, que es por eso, por esa extrema, perdón, si está en por esa extrema vulnerabilidad, clase media, o no es que esa no es la palabra, es otra, y después ya que no, que tiene plata. Entonces, con esos ingresos, usted lo mete ahí y ya usted puede programar el Excel para que le diga en qué clase está el estudiante. Luego puede incluso hacer un filtro y buscar todos los que están primero por esa extrema y entonces entrega becas a esos primero. Después agrega, es automatizar procesos. ¿Ok? Está buenísimo, el Danza ya no tiene. Luego dice, aquí está el sí conjunto, que es el que acabamos de hablar. Ok, y también hicimos ya la lista que es para validación de datos, que fue lo que les mostré aquí, con el ejemplo de la moto con el ejemplo de la moto y de la bici, que aquí sí funciona la formulita de espacio en blanco para que no crean que no funciona. Luego también tenemos lo que es las referencias. Ok, aquí tengo varias fórmulas que a ustedes les pueden servir. Igual observamos otras, porque por ejemplo, tenemos unas muy sencillas que no hemos visto. ¿Cuáles? ¿Qué pasa si yo tengo 1 y quiero sumar todo eso? Yo puedo empezar 1 más 1 más, ¿verdad? O puedo hacer una función que se llame suma y decir suma esta, dos puntos, hasta esta. Cierro paréntesis y me sumo el 6. Pero ¿qué pasa si aquí tengo un número X que por alguna razón, motivo, circunstancia, yo soy un vendedor, vendí 100 aquí, vendí 200 aquí, vendí 300 aquí. Entonces yo quiero sumar esto y le doy igual suma, le doy el rango, cierro paréntesis y le digo que lo multiplique por 0,13, no punto, que es el IVA. Entonces me da el IVA, que son 78 colones. O sea, por vender 500 colones, yo tengo que pagar 78 más de IVA. Entonces yo puedo sumar otra vez esto y decirle, ok, entonces suma la suma más el IVA. Puedo hacerlo aquí afuera y decir, igual suma este rango más este amiguito. O puedo hacer suma el rango, es mi madre. Suma, ahí está, cierro paréntesis. Y después por fuera le pongo más el IVA. Y me da 678. Todas son cosas por el estilo. Funciones hay un montón, pero hay montones de funciones. Entonces,
Tenemos financieras, tenemos lógicas, tenemos de texto. Entonces, lo que hay que analizar es para qué nos puede servir cada una. En este caso yo traté de dar ejemplos más que todo como que le pueden servir para llevar datos docentes. Nosotros como docentes trabajamos con muchos datos. Entonces, yo puedo venir aquí y ya sé que tengo 9 estudiantes mayores, 4 estudiantes menores. Marco esta tablita, vengo a insertar, agrego un gráfico y tengo mis estudiantes mayores y menores. Si no la quiero de eso, santísima, está buena la fiesta. La puedo hacer de barras y agregar un gráfico. Y ya soy más profesional todavía. Porque entonces puedo hacer hasta una estadística de estudiantes quedados, pasados, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son mayores de edad, cuántos son menores de edad, cuántos tienen problemas de aprendizaje, cuántos tienen adecuación de acceso, cuántos tienen mil y una cosa. Con eso terminamos la presentación y terminamos el video. Entonces, cuando ustedes observen estas cosas y observen este video, pongan atención a los datos que se les están brindando y traten de mm, replicarlos en su hoja de Excel. Si son replicables, entonces son funcionales. Vuelvo y repito, antes de entender, y después les explicaré por qué, pero antes de entender o aprenderse de memoria las funciones, lo que quiero es que tomen en cuenta es el estado de la lógica. ¿Qué quiero? Aprender a pensar en qué ocupo, qué necesito y cómo voy a hacer para lograrlo. Y después, las funciones están ahí, o sea, las funciones siempre son las mismas. Usted ocupa saber qué tiene que saber y después decir, ok, ocupo esta función. Y Excel ya le da la función. Usted ocupa saber, bueno, es que sí, ocupo una lógica de sí, ocupo una lógica de varias, ocupo una lógica de o, ocupo una lógica de y. Entonces, usted ya más escribe eso y Excel le da ahí la información de función en la pantalla. Entonces, eso es más que todo. Yo les agradezco mucho, chicos. No sé cuándo suba este video, lo estoy grabando miércoles. Les voy a contar un chiste y es que lo grabé el martes a las 12 de la noche y cuando me desconecté vi que no estaba grabando la clase. Ahorita está grabando. Ahorita sí está grabando. Ahí dice tener grabación. Entonces, ¿qué les pido yo? Para darme cuenta si de verdad vieron el video hasta el final. Hagan una lista de 3 dudas que les generó el video y la van a llevar a la clase el otro día. Y recuerden que el sábado, en horario de clase, les va a aparecer un formulario, es una tarea que tienen que llenar, que si no llenan ese formulario, tienen ausente el día. Es un formulario corto, pero es simplemente para que sea como el tipo de asistencia. Entonces, estamos listos. Les agradezco un montón y que les vaya bien. Disfruten ese sábado.